Bájale un poquito. ¿Dónde aquí no? ¿Ah? ¿Dónde aquí? No. ¿Parejo? Pues más o menos ahora esta la tienes que dejar calentando un poquito sombra. Ya, ahí no está. Si le abrimos un poquitico el plano para que se le vea que tiene los nuditos, ¿Qué me dices? como allí, allá. Préndela. ¿Cómo la ves? Aquí ¿Hay que ahora abrir un poquito? abrimos un poquito más. Ajá, que queda ahí como de solamente piel. No, aquí. ¿Sí? Listo. ¿Qué significa para usted el teatro? El teatro, ¿sigo? ¿Ya de una? ¿Qué significa para mí el teatro? El teatro significa espacio de libertad. El teatro para mí significa un lugar donde a través del conflicto, o sea, es como entender que el conflicto es un camino de conocimiento. Significa entrar en un estado ritual de escucha mayor en relación al mundo que me rodea, a la naturaleza, a las personas y a mi propio ser. Y podría seguir diciendo muchas más cosas, pero no sé, sigo hablando de lo que significa. No, para ti lo que significa. Sí, sí, por ahí sería, yo creo. Cuando se sienta a pensar o a crear un proyecto, ¿qué idea, historia personal o emoción profunda la mueve por dentro y le interesa explorar o expresar a través de su obra? Sí, cuando yo empecé a hacer teatro sensorial con Enrique Vargas, que es un gran maestro del teatro colombiano, el creador del teatro sensorial que tiene su sede en Barcelona, como que entendí cómo es que se empieza a crear, ¿no? Y entonces él siempre habla de una pregunta con carne, ¿no? O de la colita del conejito de Alicia en el País de las Maravillas. O sea, hay una pregunta, cuando hablamos de una pregunta con carne, es una pregunta movilizadora, una pregunta que si yo no la pongo si yo no pongo esa búsqueda en un hacer concreto, me voy a volver loca. Entonces siempre tiene que ver con una pregunta específica. No sé, quizás podemos hablar de algunos de los proyectos. Por ejemplo, Pájaros Maleducados, que es una obra que se estrenó en 2017. La pregunta fundamental era sobre el futuro de la juventud artística en esta ciudad, ¿no? Y la manera como la realidad social, política de nuestro país muchas veces impedía que esos procesos de creación artística llegaran a su fin, ¿no? Porque estas violencias que están todo el tiempo presentes en nuestro país, a veces, la mayoría de las veces, se pasan a las relaciones personales. Y muchas veces esas violencias y esos conflictos nos impiden seguir. Entonces la pregunta fundamental era esa, ¿no? ¿Cómo buscarle salida a las creaciones artísticas que se producen en este territorio, que son tremendamente poderosas, tremendamente importantes para el mundo entero, pero que no terminan siendo? O digamos que en el 2017 también, que hubo un cambio de poder en este país complejo, digamos, que muchos no estábamos de acuerdo, pues creamos un movimiento que se llamó La Crecida, y el proyecto de investigación y creación era justamente buscar cómo las prácticas artísticas eran una forma de organización de la protesta social, ¿no? Entonces siempre es como cuáles son las preguntas urgentes del presente que me llevan a abrir el laboratorio teatral, porque eso es como meter un montón de elementos y mirar qué es lo que pasa ahí. Pero evidentemente tiene que ser una pregunta con carne, o sea, es muy difícil hacer una obra por encargo, es muy difícil hacer una obra porque es que esta es la moda del momento. Es como la latencia fundamental es esa pregunta que
que si no nos respondemos o que si esa pregunta no me genera otra pregunta y otra pregunta, pues no me voy a quedar tranquila, no voy a poder dormir, digamos. Va por ahí. Sí, está en un segundo plano. Se oye, pero estoy muy bajando. ¿Quiere escuchar cuando la profe hable? Pues, cuando ella habla, se oye en primer plano Sí, pero y está se bien. oye, pero en segundo plano. Aquí mirando el sonido, No es a ver tan... si hable molesta el como para que yo... zzz, y ahí estoy hablando. A ver ¿Sí si oye? Se oye molesta la voz en primer plano. el Bien, sonidito al fuerte y fondo, clara, pero se oye... o nos hacemos en otro lugar, miramos. ¿Será que yo estoy muy sorda o es que estoy, me estoy O enfocada no, en ella? sino que uno se va enseñando y va escuchando cosas que... Claro, no, igual, yo lo escucho un montón aquí, pero No, y el no que que dice es el aparato. por el micrófono tengo la voz tuya en primer plano. Sí, Ahí. Cuando hablas esto se oye, pero allá en un segundo, a veces hasta en un tercer plano. No es tan cosa. Sí, Epa. cuando ella habla no sé escucharlo. Bueno, escúchalo. Yo la escucho a ella. Ella se oye en primer plano. Sí, pero claro, yo estoy concentrada en ella. Cuando ella Claro. habla, se oye por ahí casi en tercer plano se oye casi. es como una chicharra leve, No, la chicharra que escuchan hasta más suena, a veces. se escuchan más que el Sí, sonido. porque ella Eso es como el sonido de un aire acondicionado. Sí, Ah, no mira. sé si es el de arriba o el de arriba. Porque cuando me voy para acá suena para allá, cuando me voy para allá suena para allá. No, pero sí. se oye en un tercer plano, segundo, tercero. No es tan grave. Vamos. Yo me he parado, ¿no? Exacto. La cueva busca transformar el dolor en sabiduría y placer. ¿Hubo algún momento durante el proceso de creación o al presentar la obra donde sintió, o en el ensayo, donde sintió que la pieza realmente conectó de una manera profunda e inesperada con el público? Sí, la pregunta es si esta idea de transformar el dolor en sabiduría y placer está ocurriendo o no está ocurriendo, ¿no? Muchas veces las palabras se quedan cortas, realmente, o sea, uno escribe un proyecto y de repente las palabras no permiten a veces imprimir la real dimensión de lo que uno está buscando. Pero durante el proceso de creación hemos hecho distintas metodologías, pero una de ellas ha sido muy interesante, que la propuso Mónica Restrepo, que es una artista plástica, profesora también universitaria, que hace parte del proyecto, y es el biografema. Y el biografema lo que intenta es conectar como los temas principales, digamos, del proyecto con tu vida personal, ¿no? Y comenzar a hacer como un estudio a profundidad de aquellos puntos que tú quieres tratar. Y en efecto, ese proceso, digamos, nos lleva a partir justamente de que hasta que no entendamos el dolor como forma de conocimiento, no, muchas veces el dolor, la enfermedad, lo que queremos hacer es huir de él, ¿cierto? O sea, como que no exista. Entonces me duele la cabeza, me tomo una pastilla, digamos, la medicina occidental todo el tiempo lo que intenta es acabar la enfermedad, acabar con el dolor. Y lo que hemos, digamos, trabajado, y también que viene desde muchos campos del conocimiento y sobre todo de las medicinas ancestrales de nuestros territorios, es cómo escucho el dolor, cómo escucho el dolor para que el dolor me empiece a hablar, y el dolor es el que me va diciendo qué es aquello que yo tengo que ver para poder transformar y volverlo todo placer, ¿no? Porque, digamos, la vida, lo que significa vida es como sinónimo de placer, ¿no? Como la existencia propia, el alimentarnos, el tener orgasmos, ¿no? Como la vida está hecha para el placer, y el dolor es simplemente un conductor que me permite mirar la verdad para poderme dirigir de nuevo hacia ese placer, hacia ese gozo. Y el ser mujer, pues, ha sido muy doloroso,
Yo soy profesora aquí de niñas y yo misma cuando fui niña, pues yo odiaba cuando me llegaba la luna, odiaba sangrar. Decía, y a los hombres, ¿por qué no les pasa eso? Los hombres son unos bendecidos porque no sangran cada mes y esto es una cosa horrible, me duele horrible el útero, no puedo trabajar. Y realmente lo que un poco está diciendo el cuerpo es que no se da cuenta que esto es un laboratorio de placer, ¿no? Como un laboratorio de autoconocimiento, ¿no? Hay una maestra muy chévere que dice que el proceso de la luna, que más o menos en una mujer dura 37 años, es uno de los caminos espirituales más interesantes que tiene una persona. Porque uno está ciclando cada mes y uno está en el proceso ovulatorio, está mandando unas hormonas distintas a cuando está en el proceso premenstrual, ¿no? En la premenstrualidad las hormonas son totalmente distintas y la manera como uno ve la vida es totalmente distinta, y en el momento del sangrado también, o sea, nosotros estamos ciclando y transformándonos todo el tiempo, ¿no? Entonces eso, ya me olvidé de la pregunta incluso, me emocioné tanto que me olvidé de la pregunta. El momento en el que sentiste una conexión profunda con la cueva. Claro, entonces en efecto digamos que el conocer a profundidad el ciclo es comprender que es importante atravesar esos momentos de dolor y de enfermedad que el cuerpo nos llama para conocernos y gozar el propio funcionamiento del cuerpo, ¿no? Que es eso, ¿no? Como no huir del dolor y de la enfermedad, sino poder mirarlo para trascenderlo y gozarnos, estar dentro de este cuerpo y sudar, respirar, comer, dormir, bailar, todo, ¿no?